Cuando usted era ministro y cubríamos, obviamente, los operativos que se hacían, usted nos decía una frase: el crimen no paga. Quien comete un crimen la paga, ya sea en la cárcel o termina muerto. Por eso yo creo que también muchos colombianos se preguntan precisamente si este proceso de paz realmente los criminales van a pagar o gracias a sus acciones van a tener ventajas sobre los ciudadanos que nunca han cometido un crimen. Y le quiero pues como poner el ejemplo que tiene que ver con la participación en política, es otra de las preguntas que me gustaría conocer. Por el hecho de firmar la paz, las FARC van a tener una curul gratis en el Congreso. Gratis no, entonces, se la tienen que ganar. ¿Tienen que ir a campaña? Tienen que ir a campaña. O sea, ¿no va a haber esas circunscripciones especiales o un cupo especial solo para haber firmado la paz? Esa pregunta me la hizo el obispo de Putumayo. El viernes pasado estuve con él, con todos los obispos, hablando sobre estos temas. Y me dijo, la gente está muy asustada porque las van a someter con esas circunscripciones especiales en las zonas de conflicto a que voten por los candidatos de las FARC. Y le expliqué precisamente lo contrario. Como no podrán seguir sometiendo a esas poblaciones porque tienen que estar desarmados cuando hagan política, entonces toda esa gente puede votar en contra de las FARC porque ya no estarán amenazados. Y el obispo me dijo, qué bueno que me aclare eso porque existe esa desinformación. Eso es muy importante aclarar ese punto. Que hay unas circunscripciones que se las vamos a dar a dedo a las FARC. Eso no es cierto. Lo que se acordó es que habrán elecciones de representantes a la Cámara en esas zonas de conflicto adicionales a los que se eligen esos departamentos, en donde la gente podrá elegir la gente que ellos quieran, sin el sometimiento, sin el yugo del fusil que las FARC les ha tenido durante tantos años. Y tenga la seguridad de que en muchas de esas zonas la gente se va a liberar porque no van a tener esa amenaza y van a votar por sus propios candidatos. Le planteo dudas frente a eso, señor Claro presidente. sí. Mire, hay una que tiene que ver con el dinero del narcotráfico, con la cantidad de recursos que las FARC han ido acumulando durante todo este tiempo, que han manejado tantas rutas del narcotráfico, incluso ellos han llegado a ser calificados como el cartel más grande del mundo. Muchos creen que van a usar esos dineros por fuera de los controles del Estado y pueden tener una gran ventaja en esa campaña. Esa es una. Y la otra, el tema de las acciones conjuntas ELN-FARC, que también aplica, y volvemos al punto 3 de este acuerdo, cuando ustedes empiecen el desescalamiento. Ha habido unos casos concretos de ese combate o esas acciones bélicas de las FARC y el ELN, como en el Catatumbo. ¿Hasta qué punto el ELN no va a terminar haciendo presión a favor de las FARC y las FARC escondidos detrás de ese cuerpo armado que sigue generando toda esta desazón en Colombia? La primera pregunta, sí. Narcotráfico. Llevamos muchos años, desde que yo era ministro de Defensa, año 2006, con todas las agencias de inteligencia del mundo entero, con nuestra unidad de inteligencia financiera y las unidades de inteligencia financiera del mundo entero, tratando de ubicar alguna cuenta de esas que dicen que son cuentas fabulosas que tienen las FARC en el exterior. No hemos podido encontrar una sola. ¿Qué dicen ellos? Que ellos se han gastado esa plata en financiar su operación militar, que es costosísima. Pero lo importante en este tema del narcotráfico es que ellos se comprometieron, acordaron, dentro del punto 3 de la Agenda de La Habana, a desvincularse totalmente de ese negocio y ayudar al Estado colombiano en la lucha contra el narcotráfico. Entonces, si algunos los llaman el primer cartel, y con cierta razón, del mundo, porque se han financiado el narcotráfico, si en lugar de estar disparando con francotiradores a nuestros erradicadores o poniendo minas en los cultivos ilícitos, nos ayudan a sustituirlos por cultivos lícitos y a destruir las rutas del narcotráfico, el beneficio de eso para el país, que el narcotráfico ha sido el combustible de toda nuestra violencia. Imagínense el cambio. Y cuando acordamos eso, me llamó el secretario general de Naciones Unidas, el secretario de Estado de Estados Unidos, me llamó varios de los presidentes, me llamaron de Europa, y dicen, qué maravilla que hayan logrado semejante paso. O sea que en el punto del narcotráfico, la paz va a tener un dividendo altísimo.
¿Cómo controlar lo de los dineros? Es decir, si no aparecen las cuentas por algún motivo, si se desaparecieron los recursos, si se los gastaron, si los tienen muy bien escondidos, ¿cómo hacer para controlar que efectivamente ese dinero del narcotráfico no se venga en el posconflicto a generar distorsiones a la democracia en Colombia? ¿Qué piensan ustedes implementar y dejar como esa garantía al colombiano? Eso me da la oportunidad para decirle algo muy importante. Todo ese esfuerzo que estamos haciendo, todos los recursos que estamos invirtiendo en este conflicto, en esta guerra contra las FARC, los vamos a poder utilizar con más eficiencia contra el narcotráfico, contra las diferentes manifestaciones del delito, contra la inseguridad ciudadana. Vamos a tener muchísimos recursos, capital humano, tenemos las mejores Fuerzas Armadas de nuestra historia en este momento, que las vamos a poder utilizar contra las otras expresiones de violencia, del delito, del crimen. O sea que el dividendo en materia de seguridad para los colombianos es también altísimo. Y le respondo la segunda pregunta, el ELN. Las acciones bélicas conjuntas FARC y ELN, como pasó hace pocos días contra el ELN. En el Catatumbo, cuando aterrizó un helicóptero y lo hicieron, pues lo explotaron cuando estaba aterrizando. Sí. Las fuerzas militares dijeron son las FARC y resultó que el ELN se lo adjudicó. No, contra el ELN seguirán todas las acciones ofensivas con toda su contundencia, y si las FARC en algún momento están aliadas con el ELN, pues también serán sometidas a la contundencia de nuestras fuerzas militares. Ahí no hemos bajado la guardia ni bajaremos la guardia un solo centímetro. De manera que si quieren exponer sus vidas en esas operaciones, pues eso sí es riesgo de ellos, pero tengan la seguridad de que nosotros no vamos a bajar la guardia bajo ningún punto de vista en nuestras acciones ofensivas contra el ELN. En cuanto al punto del desescalamiento, le quiero hacer una pregunta también muy práctica. Cualquier campesino que tenga algún tipo de extensión de tierra o que está en un lugar de conflicto, que sea sometido a extorsión o que sea sometido a lo que se llama la vacuna, obviamente por lo general se acude o al batallón o a la estación de policía, al Gaula, a poner el denuncio. Si ustedes tienen unos denuncios obviamente concretos, que no sean falsos, que sean concretos, y saben quién es el integrante de frente o comandante de frente que lo está haciendo, ellos están en cese unilateral. ¿Cómo ir a buscarlos para defender a ese campesino sin que ellos argumenten es que estoy en unilateral y no me puede venir a atacar? No, eso, vuelvo y le repito, y que esto quede muy claro para todos los colombianos. No va a haber ningún tipo de modificación en cuanto a la obligación constitucional que tienen nuestras Fuerzas Armadas de proteger a todos los colombianos en cada centímetro del territorio. Los colombianos podrán sentirse totalmente protegidos. Contra la extorsión, no, por supuesto que no vamos a bajar la guardia, ni contra el narcotráfico, ni contra la minería ilegal. Y si están extorsionando, vamos detrás de ellos. Eso no cambia. No hay ningún tipo de acción que vaya a debilitar la contundencia de nuestras Fuerzas Armadas, sobre todo en la lucha contra el delito. ¿Y qué va a hacer usted cuando le digan es que estamos en cese unilateral, no hay proporcionalidad de la fuerza, nosotros no estamos disparando, como vienen a buscarme? Bueno, como pasó con la masacre de los 11 soldados en La Esperanza, presidente, ellos argumentaron que el paso de la tropa era una acción ofensiva y los masacraron. Le voy a leer, Claudia, parte de lo que se acordó del comunicado. Dice, el gobierno continuará persiguiendo el delito y en ningún caso tolerará que ninguna organización al margen de la ley ejerza coerción sobre las comunidades mediante el uso de las armas. Eso salió del comunicado conjunto, no del comunicado. Seguiremos persiguiendo el delito con toda la contundencia. Es decir, que en ese cese unilateral el gobierno plantea que también cesen esos otros delitos como la extorsión, como la minería ilegal, obviamente, el tráfico de armas y de droga. Si ellos insisten y continúan con esos delitos, pues tendrán la respuesta de la contundencia de nuestras Fuerzas Armadas. Aprovechando que tiene el acuerdo ahí, presidente, hay algo que no me quedó claro. Cuando ellos anuncian que ratifican el cese unilateral, ya en este acuerdo no ponen fecha de un mes. No. Entonces, se extiende a 4 meses. Se extiende a 4 meses. Hasta el 20 de noviembre. O sea, lo interpretamos así, el cese unilateral de las FARC ya no va a ser por un mes, sino 4 meses. Mientras se adelanta cómo llegar a ese cese bilateral definitivo. Exactamente. ¿Qué se acordó el domingo pasado? Se acordó cambiar el modo de trabajo. Ya no son los ciclos. Ya no son los ciclos, sino se sientan las comisiones sobre los
3 puntos que son los vitales en este momento. El punto del fin del conflicto, que tiene que ver con el cese al fuego bilateral y definitivo y la dejación de armas. Esa es la subcomisión donde está el general Flores con 5 generales de la República y un almirante. El otro tema, que es tema fundamental, es el de la justicia, el que usted me preguntaba. Ese tiene que avanzar en los próximos 4 meses. Y el tercer tema es el tema de las garantías que están pidiendo las FARC para que al dejar las armas no los maten. En eso tienen todo el derecho de reclamar ciertas garantías. Entonces ahí tendrá que haber avances, porque yo he dicho, no avanzar a estas alturas es retroceder. Si no hay avances, no habrá paz. Si hay avances y avances suficientes, estaremos muy cerca a la firma de los acuerdos para ponerle fin al conflicto y comenzar o continuar la construcción de la paz, que va a demorarse unos años, pero el fin del conflicto con las FARC es una condición necesaria, fundamental, para poder construir esa paz que todos añoramos. Pasemos a ese punto entonces del cese bilateral definitivo, que es bien importante, porque digamos que también está dentro de esta coyuntura y este compromiso que queda en ese acuerdo, que es ya acelerar la forma de encontrar el acuerdo del cese bilateral definitivo. Ahí hay 2 dudas que yo creo que son claramente también las que tienen los colombianos. ¿Sigue siendo inamovible el tema de la concentración? Comencemos con ese, ahora le planteo la segunda. No, la concentración es un paso necesario para el cese al fuego bilateral y definitivo. La propuesta del expresidente Uribe es una propuesta sensata en el sentido de que tenemos que pasar por ahí. No hay, digamos, no hay posibilidad de no pasar por ahí, porque en cualquier cese al fuego, para poderlo verificar, para poderlo controlar, tiene que haber algún tipo de concentración. Hay que negociar dónde, en qué regiones y cuáles son las garantías, pero eso es un paso necesario. Es como cuando uno va a manejar, pues hay que ponerle gasolina al automóvil, o si no, no arranca. Pero ellos están dispuestos a someterse a un censo, a que los cuenten, a que los identifiquen a todos, contarle las armas, porque también pues, por cada hombre hay diferentes cálculos. Hay organizaciones que dicen que hay 3 por cada hombre, otros 4. Es decir, ¿están dispuestos a ser parte de ese proceso? Por supuesto, porque de otra forma, entonces, ¿cómo es que van a dejar las armas? Porque nosotros, ese es otro de los límites. No hay la menor posibilidad que ellos puedan hacer política con armas. Ese es otro de los límites, de las líneas rojas que he dicho yo. Entonces, para poder verificar eso, para poder controlar eso, pues tienen que pasar por ese proceso. Eso es una condición fundamental. Entonces, la respuesta es sí. Sí, es decir, va a haber puntos de concentración. Sí. Ya regresamos con La Noche.